Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie que estoy desarrollando sobre la vocación cristiana, la vocación a seguir a Jesús. Ya lo saben, la vocación cristiana es la vocación al amor, la vocación a responder con amor al amor que hemos recibido de Jesús, que hemos recibido de Cristo. Una vocación que, siendo igual para todos, en el sentido de que para todos es una llamada a la santidad, sin embargo, se manifiesta de muchas maneras, a través de muchos caminos. Hemos hablado ya de la vocación del laico, con sus dos ámbitos preferentes de actuación, familia y transformación de la sociedad. Hemos hablado de la vocación consagrada, la llamada vocación religiosa, aunque tiene también otros nombres, institutos de vida secular, etc. Hemos hablado en el último programa de la vocación sacerdotal, tanto el sacerdote religioso como el sacerdote diocesano, que hacen presente en medio de los hombres a Cristo buen pastor y que tienen una misión marcadamente evangelizadora. Bueno, y ahora quisiera hablar de otra cosa, una cosa que es a la vez vieja y nueva, ¿no? Quisiera hablar de una realidad que ha tomado, creo, una enorme importancia en los últimos años, ¿verdad? Pero que en realidad no es tan nueva como pueda parecer. Me refiero a lo que se llama como movimientos de espiritualidad o nuevas comunidades. Bueno, y yo creo que merece la pena afrontar en un capítulo de esta serie esa cuestión porque es hoy una importantísima realidad eclesial. En primero, es volver a lo que acabo de decir, es algo viejo y nuevo, es decir, de alguna forma ha existido siempre en la Iglesia. Es decir, el Espíritu Santo, que es el verdadero fundador, no son los fundadores. Yo soy, fíjense, el fundador de una nueva institución aprobada ya por el Vaticano y yo no me siento fundador de nada. Es decir, el Espíritu Santo, que es el verdadero fundador, el que continuamente está poniendo el motor en marcha para que la Iglesia no se pare, para que esta nave de la Iglesia siga avanzando en el transcurso de la historia, a veces en mares procelosos, en mares muy embravecidos, ¿verdad? El Espíritu Santo desde el inicio estaba sembrando cosas nuevas, ¿no? Les hablé a ustedes hace unos días, hace unas semanas, cuando me refería a la vida consagrada, les hablé de cómo después de acabadas las persecuciones, algunos hombres, algunas mujeres se fueron al desierto, allí comenzaron los primeros monasterios, las primeras realidades de la vida monástica, luego eso fue evolucionando, después vinieron las congregaciones, las órdenes religiosas medievales, los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, los dominicos, ¿verdad? Después vino esa maravilla que son, por un lado, las reformas, por otro lado, órdenes como, qué sé yo, como lo de los jesuitas, en fin, o sea, como el Espíritu Santo ha tenido siempre a la Iglesia en un permanente movimiento. Y eso hoy en día es lo de antes, con algunas características nuevas, pero en realidad también los jesuitas tenían algunas características nuevas comparadas con los franciscanos, por ejemplo, y también los franciscanos tenían características nuevas comparadas con los monjes benedictinos, por ejemplo. Es decir, que en el fondo es lo de siempre. El Espíritu Santo está preocupado por mantener a la Iglesia, está trabajando siempre por mantener a la Iglesia y que ésta pueda cumplir su misión y continuamente está mandando nuevos dones, nuevos carismas que ayudan a la Iglesia en esa tarea. Y precisamente esa es otra de las características de estos nuevos movimientos. No solo que son obra del Espíritu Santo, sino que son, porque así lo quiere el Espíritu Santo, unas medicinas, unas soluciones para los nuevos problemas, para las nuevas enfermedades. No se trata de fundar por fundar, o de fundar por un afán de personalismo. Se trata de ver la vida crea nuevas necesidades, nuevos retos, nuevos problemas. Algunos de esos nuevos retos, esos nuevos problemas pueden afrontarse con las medicinas, con las soluciones del pasado, que siguen teniendo vigencia, siguen teniendo utilidad. Pero a lo mejor otros nuevos retos tienen que ser afrontados con nuevas soluciones y con nuevas medicinas. Y por eso surgen las nuevas fundaciones. Los movimientos no han sido pensados por el Espíritu Santo para crear problemas. Han sido pensados para aportar soluciones. Tienen como objetivo el de aportar soluciones, el ser soluciones a los problemas que existen. Alguno dirá, bueno, pero crean problemas. Sí, sí y no. Es decir, a veces pueden crear algún problema, aunque su objetivo es aportar soluciones. Pero también en una casa, cuando nace un niño, crea problemas, ¿no?
no coge el sueño por la noche y tiene a los papás en vilo, se les ve con unas enormes ojeras, después quizá coge un día un rotulador o un bolígrafo y pintarrajea los preciosos muebles que tienen en el salón o las paredes recién pintadas. Bueno, ese niño hace travesuras de niño, pero gracias a Dios que existen los niños, ¿no? Porque si no, no habría futuro. No habría vitalidad, habría una paz, sí, pero sería la paz de los cementerios, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante tener presente esto y no ver a los nuevos movimientos como si fueran cosas que mejor que no estuvieran. Yo creo que eso es una visión que no es propia de una eclesiología en la cual se ve al Espíritu Santo como el que continuamente está trabajando por la Iglesia, por hacerla siempre viva, siempre actual, siempre capaz de responder a los retos que el mundo le está ofreciendo. Otra característica de los movimientos que me parece importante destacar es que, de alguna manera, sobre todo esos movimientos que ya son universales, que han traspasado la frontera de una diócesis o de un país, de alguna manera están siendo una llamada a tener presente a la Iglesia universal, la universalidad de la Iglesia. No solo ellos, por ejemplo, los religiosos también hacen esta labor. Y yo creo que esta labor es siempre necesaria. De alguna manera, los movimientos son una voz que dice, tened cuidado, no caigáis en un localismo excesivo. Es muy importante el concepto de diocesaneidad, es decir, es muy importante destacar, subrayar, valorar a la Iglesia diocesana, presidida por el obispo, sucesor de los apóstoles en esa Iglesia. Pero la Iglesia católica es la Iglesia universal. Esa diocesaneidad, esa importancia que se le da a la diócesis, que es realmente grande, y así tiene que ser, podría, si no estuviera contrarrestada, por hacer que la Iglesia católica desapareciera y se transformara en una especie de federación de iglesias independientes, más o menos autónomas. Bueno, y ese no es el objetivo con el que Cristo funda su Iglesia, esa no es la eclesiología católica, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido los movimientos aportan una llamada a la universalidad, y corren a la vez un riesgo de que esa llamada a la universalidad sea una llamada que signifique que no te insertas, que no te integras, ¿no? Todos, pero a lo mejor los movimientos que son más grandes, más universales, que están en muchos países, nosotros pasamos del obispo del lugar. No creo que eso suceda, sinceramente, no creo que eso suceda. Pero en todo caso, ciertamente, podría convertirse en un riesgo. Una y otra vez, de parte del Vaticano, de parte del Papa, una y otra vez se dice a los movimientos que es muy importante la inserción en la pastoral diocesana. Lo mismo que se dice a los pastores de la Iglesia, a los obispos y a los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes, que es muy importante la apertura a estos movimientos, especialmente aquellos que ya tienen una aprobación y sobre todo una aprobación pontificia. Es importante porque son fruto del Espíritu Santo y son aportaciones y dones para hacer frente a los problemas que tiene la Iglesia en este momento. Yo creo que la unión de ambas cosas es lo que va a permitir que la eficacia sea la que debe de ser. Universalidad, diocesaneidad, inserción en la pastoral diocesana y a la vez un sentido más amplio de catolicidad, de trascendencia que va más allá de las barreras de un lugar concreto, léase parroquia o léase provincia, léase diócesis, ¿no? Bueno, hablando de cómo el Vaticano ve a los nuevos movimientos, quiero contarles una experiencia. Estuve en el año 2007 en el encuentro que organizó el Pontificio Consejo para los laicos, a los movimientos que tenían en ese momento aprobación pontificia. Como les he dicho, soy el presidente y el fundador de los Franciscanos de María. Es un nuevo movimiento de espiritualidad, estamos ya en más de 100 diócesis, en fin, 26 países, y fuimos, lógicamente, invitados por el Vaticano a participar en aquel encuentro muy importante. A mí me ayudó mucho, me gustó muchísimo, fue un encuentro interesantísimo. El cardenal Rilco, que presidía como presidente del Pontificio Consejo de los Laicos, lo hizo francamente bien, y yo saqué algunas conclusiones, algunas ideas que me parecía a mí que era lo que de parte del Papa, por lo tanto, la Santa Sede quería decirnos a los movimientos. Una de ellas es esta que yo he comentado,
la importancia de la diocesanidad, es decir, de la inserción en la iglesia local. Pero luego 3 ideas más, es decir, los movimientos tienen que aportar a la vida de los laicos o de los miembros que participan en esos movimientos, o tienen que aportar a la iglesia en general 3 cosas. No digo que solo ellos tengan que aportar estas cosas, pero tienen que aportar 3 cosas. Primera cosa que tienen que aportar: espiritualidad, animación espiritual. Animación espiritual. Vivimos en un invierno global, ¿no? Vivimos en un mundo frío en el sentido no climatológico del término, sino en el sentido espiritual del término. Es decir, la gente no tiene mucha espiritualidad, está secularizada, está alejada de Dios. Incluso muchos católicos practicantes también están un poco fríos espiritualmente. La Iglesia nos pide a los movimientos que hagamos un esfuerzo por esta animación espiritual, por revitalizar la unión con Dios de la gente, por insistir en la oración, insistir en la práctica de los sacramentos, en la confesión, en la adoración del Santísimo, es decir, por revitalizar toda la vida espiritual del individuo y de las comunidades. Segunda aportación que la Iglesia pide a los movimientos. La segunda aportación era, me pareció a mí por lo menos entender, la formación. No significa que solo nosotros tengamos que aportar formación, pero desde luego la Iglesia nos está pidiendo a los movimientos que tengamos un plan formativo y que ofrezcamos a los miembros de los movimientos una formación naturalmente acorde con las enseñanzas de la Iglesia, lo cual, por otro lado, es lo que le pide a todo el mundo. Si los demás no lo hacen es otra cuestión, pero la Iglesia no puede ni debe pedir otra cosa. La Iglesia está pidiendo una formación y pidiendo que los movimientos lleven a cabo esa formación, una formación que permita, sobre todo a los laicos, hacer frente a las continuas preguntas, interrogantes, a veces acusaciones que le están llegando de un lado y de otro. Una formación para que esos laicos no vayan a las sectas, porque les digan no sé qué sobre la Virgen María, no sé cuánto sobre el Papa, no sé qué sobre el dinero de la Iglesia, ¿no? Y esa gente que no tiene formación empieza a tener dudas y llega a conclusiones que le sacan de la comunidad católica, ¿no? Una formación que a la vez también permita a los laicos de todo tipo hacer frente a los retos de una sociedad secularizada, no solamente los retos de las sectas, sino los retos de una sociedad secularizada. Es decir, una formación en Biblia, una formación en moral, una formación dogmática, una formación apologética, bueno, es decir, una formación que a esas personas, a esos laicos que participan en esos movimientos y después a otros muchos que no van a ser necesariamente miembros de esos movimientos, le permita a esas personas, bueno, pues no sentirse unos analfabetos, ¿verdad?, delante de unos que vienen por un lado y otros que vienen por otro, delante de los de las sectas que parece que dominan la Biblia y no tienen más que una cascarilla superficial, o delante de 4 ateos o agnósticos anticlericales que han leído 2 o 3 libros y que se las dan de eruditos. Es decir, una formación. Segunda cosa que la Iglesia pide a los movimientos y que yo creo que es realmente importante. Tercera aportación que los movimientos deben de hacer: introducir a sus miembros, sobre todo a los miembros laicos, en la sociedad para hacer una transformación social, para que la sociedad sea lo que Cristo quiere que sea, lo más parecido, porque nunca será lógicamente igual, lo más parecido al reino de Dios. La plenitud la encontraremos en el cielo, pero hay que trabajar para que ese reino celestial pueda encontrar algún tipo de concretización en la tierra. Meter a los miembros de los movimientos en la vida cultural, universitaria, política, económica, pero también en otros ámbitos que no son tan importantes y trascendentes. Es decir, meter a los miembros de los movimientos cargados de espiritualidad y de formación en esas estructuras sociales, porque todos somos conscientes de lo importante que sería si, lo mucho que se conseguiría si un político fuera de verdad un católico, un investigador fuera de verdad un católico, un deportista fuera de verdad un católico, diera testimonio, y así tantas otras cosas, ¿no? Si la secularización dice hay que gobernar como si Dios no existiera, hay que hacer economía como si Dios no existiera, hay que hacer investigación científica como si Dios no existiera, hay que demostrar
que Dios no es enemigo del hombre y que gobernando como si Dios existiera porque Dios existe, se gobierna mejor para el hombre. Investigando como si Dios existiera porque Dios existe, se consiguen mejores avances científicos para el hombre y así todo lo demás. Yo creo que estas tres son tres de las grandes aportaciones que el Espíritu Santo pide a los movimientos y que la Iglesia recuerda a los movimientos que tienen que dar. Otra cosa que también considero importante decir, ¿no? Y lo he escuchado en no pocas ocasiones a los obispos, ¿verdad? Considero importante decir que, en fin, que los movimientos corren también sus peligros, ¿verdad? Y hablo como miembro de uno de ellos y como fundador de uno de ellos, ¿no? Corren también sus peligros. Yo considero que seguramente son muchos, pero al menos me gustaría referirme a dos. Un peligro es el de la soberbia. Y no es un peligro cualquiera. Ese yo creo que es un gran peligro. El peligro de la soberbia viene de la mano del éxito. Es un peligro, ¿no? Es un peligro. Si yo digo, estamos en más de 100 países, somos más de 26 países, estamos en más de 100 diócesis, yo corro un peligro, ¿no? Es decir, qué bien, qué alegría, estupendo, ojalá que estuviéramos en 500 diócesis y en 70 países, ¿no? Pero corro un peligro, el de la soberbia. Es decir, yo tengo que ser consciente de que todo es gracia, de que todo es don de Dios, de que yo no valgo nada, de que yo no tengo mérito ninguno más que el de, como mucho, dejarme llevar por el Señor. Es el Señor el artista, es el Señor el que hace las cosas, es el Señor el autor de la vida, es el Señor el que hace el bien. Y yo no puedo hacer nada bueno si no soy dócil a Dios. Sin la gracia de Dios, sin la fuerza de Dios y sin la misericordia de Dios, yo no puedo hacer nada. Yo creo que en ese sentido los movimientos, sobre todo los que tienen éxito, los que tienen más éxito, tienen que tener siempre una llamada a la humildad. Una llamada a la humildad, a no considerarse superiores a nadie, a no considerar ni mirar a nadie por encima del hombro, a no considerar que ellos son los buenos, a no considerar que ellos son los que saben hacer bien las cosas y que los otros pobrecillos son unos ignorantes o no son estupendos y verdaderos católicos, o que si no fuera por ellos todo se hundiría. Una llamada a la humildad es siempre necesaria. Siempre, tanto más necesaria cuanto mejor van las cosas. El otro peligro que yo veo, he hablado ya del peligro de no insertarse en la pastoral diocesana, pero hay otro peligro que yo veo que a mí me preocupa un poco, ¿verdad? Y es el de que algunos miembros de algunos movimientos de buena fe, sin culpa probablemente de los responsables, ¿verdad?, tienden a confundir la Iglesia con el movimiento. El movimiento es una cosa y la Iglesia es mucho más amplia que el movimiento. Yo soy católico. Y mi primer honor, mi primera alegría, mi primer motivo de satisfacción es ser católico. Yo soy católico. Antes que ser franciscano de María, yo soy católico. Y para mí es más importante ser católico que ser franciscano de María. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener todos presente. Es decir, yo pertenezco al movimiento, soy el fundador de él, amo la espiritualidad del agradecimiento, me parece una cosa importantísima, pero por encima de todo yo soy católico. Antes que todo yo soy católico. Y mi orgullo, si es que esa palabra que no me gusta emplearla la puedo utilizar en este contexto, es ser católico. Es decir, en la Iglesia hay como esas iglesias antiguas, ¿no?, que había muchas capillitas laterales. En una tenía un altar a San José, en otro a la Virgen del Carmen, en otro a la Virgen de Lourdes, en otro... Bien, qué bien, ¿no? Qué bien. Entonces llegaba una persona y se ponía a hacer su oración a San José, otra se iba a la oración a hacer una oración a la Virgen del Carmen. ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! Pero lo importante es que esas capillitas que estaban dentro de la iglesia. Y lo importante es que esas capillitas no eran unas iglesias aparte, unas iglesias paralelas, unas iglesias de élites, sino que formaban parte de la única iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Yo creo que este sentimiento tenemos que tenerlo y es un peligro en el que quizá algunos, probablemente muy pocos, puedan caer alguna vez, y por eso quiero destacarlo. Es decir, tenemos que cuidar muchísimo la humildad, por un lado, de no considerarnos nunca superiores a nadie, de no mirar nunca a nadie por encima del hombro. Somos siervos inútiles, y si algo está yendo bien es porque el Señor y su Santísima Madre lo están haciendo, no porque nosotros lo estemos haciendo, porque no valemos nada. Y en segundo lugar, amar a la Iglesia, tanto que el amor a la Iglesia sea muchísimo mayor que el amor al propio movimiento. Lógicamente, después viene, naturalmente, el amor al movimiento, por supuesto. Bien, quiero dedicar
la última parte de este programa, ya más o menos he presentado lo que son en esencia los nuevos movimientos y comunidades eclesiales, y quiero dedicar la última parte de este programa a invitarles a que participen en uno de ellos. Miren, realmente se lo he ido diciendo estos días, se lo dije cuando hablé de la vocación de los laicos, se lo he dicho en el programa anterior al hablar de los sacerdotes, realmente las circunstancias son difíciles. Somos conscientes de ello, pero quizá no somos conscientes de las soluciones a esos problemas. Hay que escuchar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está sembrando estas nuevas realidades, muchísimas además, muchísimas, si las está sembrando por doquier, no es por capricho, sobre todo cuando estas realidades han sido ya discernidas por la Iglesia diocesana, que les ha dado la primera aprobación, la Iglesia Vaticana, la Iglesia Universal, que les ha dado el reconocimiento definitivo. Por lo tanto, estas nuevas realidades son medicinas para los problemas de hoy. Y en esencia esos problemas, que son muchos por supuesto, se caracterizan o se pueden resumir en uno: la soledad del cristiano. La soledad en un contexto en el cual eres una pequeña minoría. Esa mayoría que te rodea pesa sobre ti, muy especialmente sobre los jóvenes, pero también, por ejemplo, sobre los sacerdotes, porque, se lo decía la semana pasada, la soledad hoy es muy dura. Lo ha sido siempre, no cabe duda, pero creo que hoy es más dura que antaño, que hoy los sacerdotes están sufriendo más la soledad que podían sufrirlo antes. Por eso yo creo que es muy importante que sepamos que no podemos afrontar con éxito los riesgos, las tentaciones, las dificultades del momento presente en soledad. Sé que la participación en un movimiento, el que sea, aquel que más sintonice con las inquietudes personales, bueno, pero sé que la participación en un movimiento supone un sacrificio. En algunos casos hay movimientos que exigen más, otros movimientos que exigen menos, por supuesto, bueno, pero en todo caso siempre exige un sacrificio. Se lo decía a ustedes hace unos días, se lo vuelvo a decir ahora. La familia es muy hermosa, pero hay que pagar un precio. La familia espiritual, que es la Iglesia, y que es, en este caso, una familia espiritual dentro de esa familia espiritual, que es un movimiento, exige también un precio. Pero si no pago el precio de pertenecer a un movimiento, de ir a una reunión semanal extra, además de la misa del domingo, de tener un poco de formación, de dedicar un poco de tiempo a la oración, si no pago ese precio, que es el precio del tiempo que no tengo, que lo sé, que es costoso, pero si no pago ese precio, pagaré otro precio. Pagaré el precio de la soledad, pagaré el precio de tener que enfrentarme con un mundo que me acosa y que me dice no estás de moda, que me dice esto que estás diciendo es irracional, etcétera, ¿no? Tenemos que pagar el precio de la participación en la Iglesia. La Iglesia, la gran Iglesia, la Iglesia católica, la Iglesia diocesana, la Iglesia parroquial, el movimiento. Yo les pido, les aconsejo, les suplico incluso que no se queden a solas, que encuentren ustedes una comunidad donde puedan revitalizar su fe, que ustedes hagan un esfuerzo, repito, que paguen el precio para encontrar un grupo de laicos, de hermanos sacerdotes, de personas que, sintonizando con ustedes, les mantengan en esa vitalidad imprescindible que el ambiente secularizado que nos rodea va apagando, que les den formación y que les den impulso y empuje para meterse en la sociedad a intentar transformarla como Cristo quiere. Naturalmente que yo tengo una oferta, pero mi oferta, la del agradecimiento, es una oferta. Yo no les estoy diciendo que entren en el movimiento del agradecimiento, no, les estoy diciendo que entren en algo, pero que no se queden a solas. Me da mucha pena, sobre todo los jóvenes o los matrimonios jóvenes, ver cómo, siendo realmente buenos, poco a poco han ido languideciendo, han ido perdiendo la vitalidad que tenían, que a veces recibieron de sus padres con tanto esfuerzo para poder transmitírsela, y que después han ido convirtiéndose poco a poco en personas que al final se conforman con ir a la misa del domingo medio de rutina, después ya no van todos los domingos y después ya al final van 2 o 3 veces al año, y al final quizá incluso pasan años sin ir nunca, ¿no? Es decir, esto yo creo que es una realidad que comprobamos, por desgracia, y que me parece muy triste y muy lamentable. Hay que hacer un esfuerzo. Sé que para muchos de los que me están viendo esto puede sonar a cosa incomprensible. A mí me gustaría vivir la vida cristiana a solas, ¿no? Yo voy el domingo a misa y no quiero saber más.
Yo no sé si esto ha podido ser válido en otra época. No lo sé, porque no soy de otra época. Tengo la impresión, así lo digo con honestidad, tengo la impresión de que hoy esto ya no es válido. Hay que estar en algo. Y ese algo puede ser, por supuesto, una vida parroquial viva. Por supuesto que sí. Les hablaba la semana pasada de la importancia de las parroquias e invitaba a todos a insertarse en las parroquias. Pero hay que estar en algo. La oferta que yo les hago, la espiritualidad y el agradecimiento. Porque yo creo que el agradecimiento, lógicamente es mi visión de las cosas, el agradecimiento es un sentimiento que todos tendríamos que tener para con Dios. Entrar en la espiritualidad del agradecimiento revitaliza nuestro corazón, nos ayuda a tener una motivación genuinamente cristiana, sin estar, por supuesto, reñido con la petición o con cualquier otra cosa, pero ponemos ahí el acento. Pero otros hacen otras ofertas, que cada uno elija aquella que más sintonice con su corazón, pero que estén en algo. Los sacerdotes, los laicos, que no se queden a solas, porque yo creo que la soledad es el arma que hoy utiliza el demonio para, primero, dejarnos más o menos aislados, debilitarnos y al final terminar por separarnos de la comunidad eclesial en la cual nos encontramos con Jesucristo. La semana que viene, si Dios quiere, daremos un paso más, el último ya en esta serie sobre la vocación, y me despido invitándoles a que se acuerden ustedes de que no se puede vivir a solas, sino que se tiene que vivir en una familia de sangre y en una familia espiritual. Hemos nacido en una familia, necesitamos a la familia y merece la pena pagar el precio por mantener a la familia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.